No sé si algunos recuerdan por allí, hoy no vamos a hacer exactamente mucho tiempo para leer esas historias, pero quien ha leído quizás un poco la Biblia recordará que por allí en Génesis hay una historia de Jacob, uno de los patriarcas, que luchó con un ángel toda una noche hasta que se hizo de día para que el ángel lo bendiga, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan esta historia? Este Jacob, que le había robado la bendición a Esaú, su hermano, que le había robado la primogenitura, que también le había robado la bendición a su hermano, haciendo que cuando su padre estaba a punto de morir y tenía que bendecir a Esaú, que era su hermano, supuestamente su hermano mayor, Jacob lo engañó para quedarse con la bendición. Y luego, unos años más adelante, vemos a este Jacob luchando con un ángel a brazo partido hasta que se hizo de día y ya se cayó exhausto al piso. Y él le decía al ángel: yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y tanta fue la insistencia de Jacob, que dice que ese ángel, que se cree que es una figura de Cristo, dice que le tocó en el muslo, le cortó un tendón, y hasta el día de hoy, dice la Biblia, dice Jacob cojeaba porque ese ángel le dejó una marca física de lo que había sido su pelea para buscar la bendición. Entonces, esto nos hace preguntarnos qué sabía Jacob, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus debilidades de carácter, qué sabía acerca de la bendición que quizás por hoy nosotros podemos estar ignorando y nos podemos estar perdiendo de algo. Entonces, lo que quiero repasar un poco es qué nos habla la Biblia o qué nos enseña la Biblia acerca de la bendición. Porque, como les decía hace un rato, una teología defectuosa acerca de la bendición puede darnos como resultado fracaso, frustración, infelicidad. Nos podemos estar perdiendo de algo que Dios tiene para nuestras vidas, de algo grande que Dios tiene para nuestras vidas, solamente por estar errados o por estar equivocados. Muchas veces nosotros asociamos la bendición a partir de los años 90, cuando estuvo en auge todo un movimiento de predicaciones que hacían énfasis en la prosperidad económica, y se confundió mucho la bendición de Dios con la prosperidad económica. De tal manera que cuando una persona, no sé, por ahí se compró algo, cambió el auto y dice: ah, mira qué bendecido que está el hermano, ¿no? O se pudo irse de viaje, vos sí que estás bendecido, y asociándose incorrectamente la bendición, rebajándose y reduciéndose la bendición solamente al aspecto material, cuando en realidad el aspecto material es una parte de lo que es la bendición de Dios. Todo comienza con Abraham, el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, y ahora vamos a ver el versículo en pantalla, en Génesis capítulo 11, del verso 1 al 3, Dios pronuncia una terrible, pero terrible bendición sobre Abraham, que fue el abuelo de Jacob, este loquito que le robó la primogenitura al hermano y después se quedó con su bendición y después peleó con el ángel. Dios pronunció una bendición muy contundente sobre Abraham, que se le llama el padre de la fe y que llega hasta nosotros hoy. Y dice Génesis 12: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y fíjense en este caso que en solo 3 versículos, 5 veces se menciona la palabra bendición. Esta es la gran promesa que Dios le hizo a Abraham y a todos los que somos de alguna manera descendientes de Abraham en la fe que él tenía respecto de la salvación o del Salvador que iba a venir.
Entonces, la promesa de bendición a Abraham fue en realidad una promesa de bendición al mundo. 5 veces en 3 versículos Dios dice: te bendeciré y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, a través de vos serán benditas todas las familias de la tierra. No era una bendición para una persona, sino una bendición que a través de una persona iba a ser canalizada en toda una nación, y a través de toda esa nación iba a ser canalizada luego, pasando por Jesucristo el Mesías, a todo el mundo, del cual nosotros hoy somos receptores. La promesa de bendición a Abraham fue en realidad una promesa de bendición al mundo. Se extiende hasta el día de hoy, está activa, no caducó. Esa promesa no fue la promesa a Abraham, es la promesa para cada uno de nosotros, y a medida que vamos a ir viendo vamos a entender cómo cada uno de nosotros estamos involucrados. Pero esa promesa está activa, y cada uno de nosotros, como hijos de esa fe que después se completa en Jesús, podemos apropiarnos de esta promesa. Podemos tomar como esta promesa que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros: de vos voy a ser una nación. Quizás no una nación literalmente, quizás no vas a ser el fundador de un país, pero sí de una nación espiritual. Te voy a bendecir. La bendición en el Antiguo Testamento, y en este caso puntualmente Abraham, tenía que ver en primer lugar con posesiones, con tierra y con ganado, que era la forma en la que se medía quizás la riqueza en ese momento. Era la bendición en la tierra, el tener un lugar, el tener una tierra, un territorio. Se consideraba en ese tiempo donde se estaban repartiendo las naciones de la tierra, se consideraba un sinónimo de poder, un sinónimo de bendición, un sinónimo de gloria de Dios. En segundo lugar, la bendición tenía que ver con la familia, con tener una familia grande, con tener una familia que se multiplicara, con tener una familia que extendiera y llevara esta bendición a todos lados. Y en tercer lugar le dice: vos mismo, tu persona misma es la bendición. Y esta promesa sigue estando activa para cada uno de aquellos que dicen: yo la creo. De algún modo, y si todavía no la creo mucho, le voy a pedir a Jesús que me ayude a creerla, porque está puesta ahí en la palabra para cada uno de nosotros. Nuestra vida es la bendición. Entonces, luego el Señor va a repetir esta promesa, la va a repetir en Génesis 18, 18, 22, 18, 26, 4, ¿sí? Se la va a repetir a Isaac, se la va a repetir a Jacob también. Y cuando en la Biblia algo se repite, eso quiere decir que es algo muy firme de parte de Dios. En otra ocasión más adelante, cuando el faraón que gobernaba sobre Egipto tiene un sueño y sueña con las vacas gordas y las vacas flacas, y después sueña con unas espigas gordas y grandotas y unas espigas flacas, y le pide a José que le interprete su sueño. José le dice: Dios te dio 2 veces el mismo sueño, o un sueño con el mismo significado, y esto es porque es algo firme de parte de Dios. Entonces, la bendición que Dios le da a Abraham se la va a repetir 2 veces más a Abraham en el transcurso de su vida, y luego se la va a dar a su hijo Isaac y se la va a dar a su nieto Jacob. O sea, es como que Dios quintuplica el poder de esta bendición proferida. Y es importante distinguir para nosotros que la bendición es tanto el acto de proferir y la pronunciación de esas palabras de bendición propiamente dichas, como el cumplimiento, como el estado en que la persona receptora de la bendición va a habitar. Entonces, cuando yo le digo a alguien te bendigo, o cuando yo lanzo una palabra de Dios sobre su vida, o sobre un problema, o sobre una dificultad que la persona está teniendo, y en nombre de Dios yo bendigo a esa persona, ese es el acto de bendecir. Pero luego está el estado de la bendición. Y a lo que quiero ir llegando a lo largo de todo esto que estamos hablando
es a que no solamente nos fijemos en el acto de la bendición, sino en el estado. Porque la bendición de Dios, no las bendiciones, sino la bendición de Dios, es un estado de plenitud en el que Dios quiere que sus hijos y sus hijas habiten. El episodio de Jacob luchando con el ángel por la bendición, donde después se le cambia el nombre a Isaac, en Génesis 32, o uno de los episodios más tristes de toda la Biblia, cuando Esaú se da cuenta de que Jacob le robó su bendición, la bendición que el padre le tenía para dar, dan cuenta de la importancia de la bendición en la actualidad. Este es Génesis capítulo 27, y yo te animo a que en esta semana puedas tomar un ratito y puedas leer todo el capítulo 27 de Jacob. De Génesis. Ya me inventé un libro de la Biblia. Puedes leer todo el capítulo 27, se lee muy rápido, se lee en vez de hacerte 3 scrolls en Instagram, te lees el capítulo 27 de Génesis y vas a tener una flor de telenovela, una flor de novela. Se van a creer que yo soy novelera, porque la última vez que prediqué les mandé a leer Primera y Segunda de Samuel y dije que era una flor de novela. Pero Génesis 27, léetelo mañana, lunes, empezá la semana leyéndote ese capítulo. Es tremendo cómo te pega el corazón, cómo hay una pelea de Jacob con Esaú por la bendición. Entonces, ellos entendían algo acerca de la bendición que hacía que valiera la pena pelear por ella, ¿no? Y a veces me pregunto si yo pusiera, no sé, una cajita acá y dijera, adentro de esta cajita hay una bendición, ¿quién la quiere? Me pregunto cuántos se levantarían y vendrían corriendo a buscarla. Creo que estarían sentados ahí en su silla y dirían, no sé si es verdad. Pero si voy corriendo me van a mirar y van a decir, este loco, esta zarpada, ¿qué se cree? Pará, baja un cambio, no te entusiasmes tanto, ¿no? Como que el pelear por la bendición, algunas veces nosotros somos tímidos. Somos tímidos. Yo me pregunto a veces en mi propia vida, durante años yo fui muy tímida para arrebatar la bendición de Dios. Cuando alguien oraba por algo, cuando alguien predicaba algo y decías, ¿vos querés esta bendición? Bueno, sí, no sé, mi cabeza que siempre va a 1000 por hora, salía con todos los argumentos, pero bueno, no sé, ¿es algo místico? ¿Es algo mágico? ¿Me estás vendiendo? ¿Me estás intentando? Y resulta que la bendición la agarraban todos menos yo, porque luchaba tanto con mi mente, pero la bendición es algo que vale la pena luchar, ¿no? Y vale la pena luchar por lo que vale la pena tener, y tener la bendición de Dios vale la pena. ¿Qué si no entendemos bien la bendición? ¿Qué si tuviéramos 15, 20 años de cristianos y nunca entendimos la bendición? ¿De qué nos estaríamos perdiendo si pensamos que en la vida cristiana todo lo que hay es venir un domingo a la iglesia, levantar las manos, salir a hacer acción social, servir a Dios, ayudando a esto, haciendo aquello, corriendo, organizando actividades, y no entendiéramos la médula de la vida cristiana, que es conseguir la bendición del Señor? Una persona que está bajo bendición está en plenitud. Antes del episodio de Abraham, antes de este que leímos en Génesis, hubo algo antes, un rastro, un indicio antes de la bendición de Dios. ¿Y saben dónde se encuentra en la Biblia? ¿Alguien sabe? En Génesis. Muy bien, ¿Dan? Muy bien, Dan. En Génesis, cuando Dios creó el mundo, y ahora vamos a tener unos textos en pantalla, cuando Dios creó el mundo, Dios se encargó de bendecir a partir del día 5, cuando ya pudo ordenar un poco el caos y crear la luz y separar las aguas y poner ahí un poco de orden, y comenzó su acto creador de todos los seres vivientes, comenzando con los animales y las aves y los peces. Dios bendijo su creación. Y ahora vamos a ver unos versículos que los tenemos por ahí, medios apretaditos. Génesis 1, 12 y 12 y 13, o 21, ya les digo.
21 al 23, y Dios consideró que esto era bueno el quinto día, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas y los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y ahora vamos a ver el sexto. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y al último día, el séptimo. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. O sea que nosotros vemos en el primer indicio de Dios, de quién Dios es, lo vemos a Dios bendiciendo. La primera vez que vemos a Dios desplegando su poder, que vemos a Dios actuando, no solo lo vemos creando, no solo lo vemos haciendo, sino que nosotros lo vemos bendiciendo. La bendición es quien Dios es. La bendición es la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios de bendición y Él nos creó de esa manera. Él creó al hombre y a la mujer y bendijo al hombre y a la mujer y nacieron en bendición. Luego, por el pecado, entró la maldición a la creación. Pero cada uno de nosotros fuimos configurados, nuestra configuración de fábrica, nuestra configuración por default es la bendición. Nosotros somos bendecidos. Y somos una bendición, y esto lo tenemos que creer, tenemos que entenderlo y tenemos que vivir de este modo, porque la bendición no solo es algo que decimos, no solo es algo que se pronuncia, sino es un estado. No es solamente lo que Dios dijo ese día, los bendijo, sino es un estado, un ambiente que Dios creó con su palabra para que el ser humano habite, y esta es la bendición. Vemos por primera vez la palabra Barak. Barak en hebreo significa bendición. Barak, B larga, A-R-A-K final. La bendición original precede al pecado original, y esa secuencia no es al azar. Esa secuencia es significativa porque esto nos muestra que la bendición es el instinto más primitivo de Dios, el instinto más antiguo de Dios. La primera acción creadora de Dios sale junto con su bendición, ¿sí? Entonces, luego después el hombre cae en pecado y a través del pecado se altera, ¿no? A través del pecado la maldición siempre vamos a verla juntamente con la bendición en la Biblia. La maldición y la bendición son como dos caras de una misma moneda. Siempre la vamos a ver junta en la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 27, que nos habla acerca de las bendiciones de Dios, y del 28, acerca de la obediencia, de todas las bendiciones que traen la obediencia, después vamos a ver juntamente con eso la maldición, acto seguido. A lo largo de toda la Biblia vamos a ver en un montón de lugares que Dios dice: te bendeciré, o voy a hacer esto con vos, pero si vos no haces esto, pero si vos no creés, pero si vos no sos fiel, pero si vos te apartás. Y ahí automáticamente viene la maldición, que no es algo que Dios profiere, sino es algo que nosotros mismos por desobediencia nos acarreamos o nos atraemos. La bendición es el anhelo más profundo del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es nuestra memoria colectiva más antigua. Lo primero que Dios hizo luego de crear a la humanidad a su imagen fue bendecirla. La bendición original antecede al pecado original, como dije recién, y esa secuencia no es trivial. Establece el tono, pone la mesa. La configuración de Dios por defecto es la bendición. Es su instinto más primitivo, es quien Dios es y es lo que Él hace. Entonces, ¿qué es la bendición? Nosotros hay veces pensamos como que es algo místico, o pensamos que son poderes mágicos, o pensamos que hay personas que pueden tener la bendición porque son especiales y otras personas que no.
¿sí? Pensamos que hay escogidos para tener la bendición porque son personas que descubrieron algo que el resto de los mortales no descubrieron y les está reservado solamente a algunas personas. Pero esto en ninguna parte de la Biblia nos dice. La palabra nos muestra, sí, Dios escogiendo personas, sí, Dios escogiendo hombres y mujeres que tienen un corazón que le va a decir que sí al Señor. Como recién Daniela, la veíamos a Dani, que le dijo que sí, a pesar de todos sus miedos, cuando Dios le hizo un llamado. Pero eso no quiere decir que la bendición de Dios esté reservada para unos pocos o algunos iluminados o escogidos. La bendición no es una fuerza mágica, no es un poder místico mediante el cual alguien puede obtener caprichosamente los beneficios deseados. No es suerte o fortuna que pueda ser manipulada con procedimientos por personas consideradas con poderes especiales. Como les contaba, tristemente en la década de los 90 y la primera década de los 2000 se hizo mucho énfasis en que la bendición se reflejaba en la prosperidad material. Y esto es completamente un error, es algo que está sacado de contexto, aunque Dios también bendice a través de lo material, pero la bendición es algo superior a eso. La bendición es Dios mismo. Cuando la bendición se cumple en criaturas, personas, hogares o naciones, se los faculta para avanzar hacia su destino diseñado. Qué hermosa esta frase. Cuando la bendición reposa sobre nuestras vidas, es ahí donde somos capaces de cumplir el propósito de Dios, lo que Él soñó, lo que Él planeó. Así como cuando Dios soñó al hombre y a la mujer y los creó y los bendijo y los echó a rodar para que fueran en búsqueda del cumplimiento de esa plenitud y de ese propósito. Del mismo modo, la bendición de Dios nos faculta para cumplir sus propósitos. Nosotros no podemos ni ir a la esquina si no tenemos la bendición de Dios. Nosotros no podemos emprender un negocio si no tenemos la bendición de Dios. Es cierto, algunas veces las personas nos van a bendecir, van a orar por nosotros, van a proferir bendiciones de parte de Dios o en sus buenas intenciones, pero eso no siempre representa la bendición de Dios. Nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios y también la bendición de las personas que lo hacen en el nombre de Dios. En Génesis 21-22, Abimelech, que era un rey pagano, le dijo acerca de Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Una persona, un inconverso diríamos hoy, alguien que no conoce a Dios, le dijo: sé que sos algo especial porque Dios está con vos en todo lo que haces. Ese es el reflejo de la bendición. Si alguien alguna vez en tu vida te dice: ¿qué tenés vos de especial? Y vos decís: no sé, das vuelta, no tenés que sacar un mango, ¿no? Tenés los bolsillos agujereados, no lograste quizás grandes cosas en tu vida, no tenés grandes títulos, pero tenés la bendición. La bendición es lo que te hace lucir diferente. La bendición es lo que hace que otras personas quieran estar con vos. La bendición es lo que te abre puertas. ¿Viste cuando vos vas a un banco o a estos lugares que tienen las puertas así automáticas y vos te vas acercando y el sensor te abre las puertas? Bueno, la bendición de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas es lo que hace que otros digan: no sé qué tiene, pero lo que hace le sale bien. Dios está con él, Dios está con ella. Aunque vos te mires por dentro y te veas todas tus dificultades y todas tus debilidades y digas: ni ahí. Pero la persona diga: sí, vos tenés algo especial. Y esa es la bendición de Dios que reposa sobre nuestras vidas. Y Dios no es un Dios caprichoso o arbitrario en decidir a quién le va a dar la bendición. La bendición está para todos nosotros, pero tenemos que querer acceder a ella. Tenemos que buscarla. Tenemos que... no sé, como les decía hace un rato el ejemplo, si alguien me dice: tenés que correr hasta acá para agarrar esto y esa va a ser la bendición, bueno, voy a correr hasta ahí. Si alguien me dice: tenés que hacer tal cosa, ¿no? Y si Dios me dice, ¿qué es lo único que Dios me dice para que Él me bendiga?
¿Qué es lo único que Dios me dice? ¿Qué es lo único que Dios me pide? No me pide que vaya caminando de rodillas hasta Luján para que Él me bendiga. No me pide que haga sacrificios físicos. No me pide ni siquiera que ofrende y que diezme para que Él me bendiga. No me pide que haga cosas para que Él me bendiga. Me pide que lo ponga en primer lugar, que le dé mi corazón. Si yo le doy mi corazón al Señor, todo lo demás también se lo voy a dar. Y la bendición del Señor va a estar reposando sobre mi vida. Y lo segundo que el Señor me enseñó respecto de la bendición fue hace muchos años atrás también. Y yo también estaba... ¿Cómo nos enseña Dios cuando estamos mal, no? La verdad que son los periodos más fructíferos de la vida, ¿no? O sea, a uno le gusta estar siempre todo bien, le gusta que todo salga bárbaro, pero ¿saben? Cuando estamos mal son los mejores momentos, estamos ahí a punto caramelo para Dios. Ahí donde Él nos baja línea, nos baja enseñanza, el Señor nos enseña un montón de cosas, lo buscamos más, oramos más. Entonces, en este momento, yo estaba viviendo un tiempo particular de mi vida, una etapa en mi vida, que estaba como viviendo como si yo viviera bajo maldición. Y estaba como asustada, si hago esto Dios no me va a bendecir, a esto Dios no le va a agradar, no sé con qué rollo andaría, no me acuerdo bien, porque fue hace muchos años atrás. Y recuerdo que ese día me tocaba dar en el Instituto Bíblico Deuteronomio 28 y hablar de la bendición y la maldición. Y ese día yo me estaba duchando para ir a la clase, a dar la clase, y mientras estaba en la ducha escuché la voz del Señor que me dijo, la bendición, y esto te lo quiero compartir, mi bendición es la regla, la maldición es la excepción a la regla, y vos vivís al revés. ¡Pum! Así me habla Dios, ¿no? Fuertecito. Mi bendición es la regla, yo siempre te bendigo, yo estoy para bendecirte, yo anhelo bendecirte, yo anhelo que cada paso que vos das lo des sobre la bendición. Y excepcionalmente cuando deliberadamente pecás y desobedeces y deliberadamente te volvés en rebeldía contra mí, viene la maldición por causa de tu pecado, pero la bendición es la regla y la maldición es la excepción a la regla. No vivas al revés, nos dice el Señor. La bendición, aunque podés decir, y te animo que lo hagas, la próxima vez que le digas a alguien Dios te bendiga, no lo digas como una muletilla, no lo digas como un hola. Decilo mirando a la persona en los ojos, decilo con tu corazón, Dios te bendiga. Porque comprendés que la bendición de Dios es el estado de plenitud para el que sus hijos y sus hijas fueron creados. Cuando le digas a alguien te bendigo, decíselo con todo tu corazón. Dios nos dio facultades también para bendecir a otros porque somos una bendición, como Él le dijo a Abraham. Pero quedémonos con esto en esta noche, más que la pronunciación de la bendición, que es un montón, y más que solo los hechos o los acontecimientos que son una bendición, la bendición es un estado, que nosotros podamos anhelar vivir en ese estado, que no quiere decir que no nos van a pasar cosas, no nos vamos a enfermar, no se va a morir gente querida, no nos van a despedir del trabajo, no tiene nada que ver con eso. Podemos estar pasando por todas esas cosas y aún así estar bajo la bendición de Dios. Y a mí me gustaría en esta noche, mientras oramos, invitar al pastor a que ore y bendiga a la iglesia y suelte sobre nuestras vidas como congregación también una bendición para que cada uno de nosotros podamos entender lo que la bendición significa, correr tras la bendición, luchar por la bendición como luchó Jacob, pelear por esa bendición, creerla, abrazarla, atesorarla, y no dejar a Dios hasta que Él nos bendiga.